Bueno, nuevamente, buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros a participar en este evento en conjunto que hacemos la Fundación Libertad y KPMG. La relación con... Soy Daniel Maggiore de Fundación Libertad. La relación con KPMG es de muchísimos años, muy fructífera. La entidad nos apoya muchísimo y hacemos estas cosas en conjunto de vez en cuando, así que es un honor estar aquí con nuestros amigos de KPMG. Yo simplemente es un saludo inicial, lo voy a presentar a mi amigo Emiliano Martín, que está aquí en Rosario. Emiliano es socio de KPMG, socio líder de Rosario, y es socio líder de mercado emprendedor, pymes, empresas familiares y empresas nuevas. Esto es todo un concepto nuevo que están haciendo ellos. Este es uno de los motivos de este seminario, webinario, y vamos a tener 3 especialistas para hablar un poco de los temas, novedades impositivas y qué nos depara el 2021. Así que ya mismo le doy la palabra a Emiliano y después seguimos con algunas preguntas. Muchas gracias. Emiliano, todo tuyo. Dale, buenísimo. Gracias, Daniel. Bueno, primero el agradecimiento a Fundación Libertad, a vos, Daniel, y a todos los que están participando por haber generado este espacio. La verdad que para nosotros es muy importante poder llegar a este mundo pyme, como bien lo mencionaste, mercado emprendedor, familias, empresas familiares y startups. Así que lo que sí, bueno, hoy vamos a estar desarrollando un tema que es crucial, que es básicamente, como ustedes lo habrán visto en el flyer, de todo lo que tiene que ver con las novedades y beneficios fiscales que estamos viendo para el 2021. Pero bueno, para eso tenemos a 3 excepcionales especialistas en el tema que me van a estar acompañando. Va a ser Lisandro Sequifredo, director de impuestos, Gonzalo Bres, gerente de la parte de legales, y Pablo Cocorulo, que también del Departamento de Impuestos, gerente del Departamento de Impuestos. Así que con ellos después estaremos abordando los temas de temas fiscales, ¿sí? Lo que sí, como líder de todo lo que es, digamos, el mercado emprendedor y conociendo de la materia, no puedo dejar de no obviar de hacer una introducción de cuál es el contexto. La realidad es que estamos ante una situación coyuntural extraordinaria, ante un marco de economía recesiva y obviamente sumado a una pandemia que es inesperada, y una 40 que no deja escapatoria, ¿no? Lo que sí vimos ante esta situación coyuntural es que las pymes fueron las más afectadas. Hubo un paro en todo lo que fue el aparato productivo, y lo que estamos viendo que mínimamente entre un 10 y un 15%, lo cual no es menor, salvo las industrias esenciales. Observamos ese incremento de precio en lo que respecta a las materias primas, como consecuencia de una devaluación en pesos, y también observamos una caída de ventas y ralentización e incluso también interrupción de las cobranzas, ¿sí? Entre otros los aspectos que también hemos visto, la suspensión o demora de pagos a acreedores comerciales y financieros, la falta de financiación externa, y también las dificultades de continuar, bueno, con el pago de nómina, con lo cual eso hizo que muchas de las pymes y de todo lo que le mencioné como empresas familiares y startups tuvieron que acceder a ese programa de asistencia de emergencia del trabajo, como para lograr una postergación de lo que fue el pago de contribuciones patronales, ¿no? Pero obviamente que las pymes cada vez están más presionadas con esa tensión financiera, y que los bancos siguen subiendo las tasas de financiación. Lo que nosotros, digamos, como estudio KPMG, y teniendo en cuenta que prestamos servicios de auditoría, de impuesto y consultoría, conocemos la industria y conocemos a nuestros clientes y a los no clientes, y los que nos comentan que hay una preocupación en todo esto, en lo que tiene que ver con la presión tributaria, digamos, en el top 5 de las preocupaciones, primero la presión tributaria, segundo la inflación, continúa la volatilidad del tipo de cambio, el tema del financiamiento y por último el tema de los salarios. Y bueno, obviamente que tienen un gran objetivo y desafío de las pymes, que es, como siempre, es la búsqueda de una mayor liquidez y solvencia. Para eso es importantísimo lograr una correcta planificación a nivel financiero y a nivel fiscal. En lo que respecta a nivel financiero, déjenme decirles que es importantísimo vincularse
digamos, al ecosistema de lo que es la CGR y de los bancos. Hoy los bancos, el financiamiento que dan los bancos principalmente son descuentos de cheques y adelanto de cuenta corriente, pero obviamente que esto también sintió el impacto financiero y endurecieron, esto llevaron a un endurecimiento de todas las condiciones en lo que respecta a la suba de tasa. Hoy en día las tasas de descuento, tanto para descuento de cheques, es más del 40%, en lo que respecta para descubierto estamos hablando más del 78%, pero no solamente es el único puente de financiamiento de los bancos, o sea, hay otras alternativas y lo que también hoy en día se recomienda son todo el tema de la factura de los créditos electrónicos, los cheques de pago diferido avalados por la CGR, pero sí como gran novedad sí, de financiamiento durante la pandemia fue el tema de los cheques electrónicos, los e-checks, ¿sí? Que fue una muy buena forma de operar online, salteando, digamos, estas restricciones de cuarentena, que obviamente genera una mayor seguridad y efectividad, también hubo una reducción de costos operativos, con lo cual esto no es un dato menor. Sí, como yo les comenté inicialmente, o sea, las pymes fueron las más afectadas, pero aquellas que tuvieron, digamos, como actividades esenciales, pudieron salir un poco más a flote y apostaron también durante la pandemia, buscaron un desarrollo de nuevos negocios, desarrollo de nuevos canales de comercialización, principalmente todo eso aliado a las nuevas aplicaciones tecnológicas, a plataformas asociadas a e-commerce. Sí vemos reducciones de costos en todo lo que tiene que ver con alquileres, en todo lo que tiene que ver, digamos, con mantenimiento, con todo lo que tiene que ver con capacitación, y también vimos reestructuraciones de personal. Y yendo más ya al tema y dando la introducción como para que puedan arrancar los chicos, la función fiscal se está transformando en un valioso, digamos, aliado estratégico. ¿Sí? Es importantísimo una correcta planificación fiscal que permita reducción de bases imponibles y, en definitiva, ahorros fiscales, ¿no? Así que para eso lo tenemos a Lisandro, quien va a estar comentando todo el tema de ajuste por inflación impositivo, el proyecto de blanqueo de construcción, todo lo que tiene que ver con fideicomiso financiero. Después vamos a tener a Gonzalo, quien nos va a estar dando una situación actual de lo que es el régimen cambiario y sus beneficios fiscales. Y por último va a estar Pablo, quien nos va a estar comentando sobre este nuevo impuesto a las grandes fortunas. Así que, bueno, comentando esta introducción de una situación coyuntural y de los distintos factores importantes en todo lo que es el mundo PYME y mercado emprendedor, Lisandro, todo tuyo como para ir arrancando, ¿sí? Bueno, gracias, Emiliano. Bueno, yo voy a comentar, mi nombre es Sandro Sigifredo, yo trabajo en KPMG, yo estoy viendo un poco con Emiliano justamente lo que son la problemática que tienen las pymes, principalmente en el área fiscal. Y bueno, como dijo Emiliano también, el contexto macroeconómico que tenemos es inédito, y realmente el país ya venía golpeado y esto fue ya como darle un knockout. Entonces, cuando hablamos de planificación fiscal en pymes, la verdad que la planificación fiscal no ha sido muy completa, sino ha sido no pagar, porque realmente los impuestos han sido el último costo que se quiere asumir en una situación crítica donde no se podía llegar a pagar los sueldos de los propios empleados o mantenerle el nivel de actividad. Entonces, este tema en pymes obviamente no le ha permitido, la situación económica en definitiva no ha permitido que uno pueda llegar a tener algún tipo de planificación debido a la situación. Ahora, yo creo que la situación también amerita que, bueno, ante que se vaya reactivando medianamente la actividad, uno pueda llegar ya a empezar a planear algunas cuestiones. La situación, en definitiva, en las pymes que nosotros visualizamos, que vemos que tienen, en la cual nosotros alertamos algunos temas, es que las pymes siempre han tenido, sacando esta situación económica, y claramente algunas también han crecido un poco en algunos rubros, es que, bueno, tienen un contador que justamente toda la vida que está más abocado al cumplimiento de obligaciones tributarias, de liquidaciones de sueldos, de llevar la contabilidad.
y muchas veces se deja de lado justamente tener una mirada más especialista sobre el tema, que pueda realizar una planificación fiscal y tributaria y financiera para adelante. En ese escenario en el cual nosotros vemos ahí que hay una falencia y se ha dejado de lado mucho el tema, es como que se asume que hay que pagar impuestos. Hay algunas alternativas y no se profundiza mucho más, o sea, los impuestos terminan siendo un costo más de las compañías, como es los sueldos, el financiamiento, justamente cualquier otro costo que los servicios públicos. El impuesto es como que no ha tenido una profundización justamente en las pymes, y de cara al 2020, nosotros lo que recomendamos es justamente analizar, siempre en el marco de que se pueda planificar un poco, teniendo en cuenta el nivel de actividad que pueda llegar a tener las compañías pymes, analizar algunas alternativas, que es las que voy a comentar un poco a continuación. Claramente el escenario ha sido desfavorable, y durante el 2020 a nivel nacional y provinciales han salido varias moratorias, justamente para poder uno posponer el pago de impuestos y poder financiarse justamente en este tema de impositivo. Hoy estaba venciendo la moratoria, y por lo que estaba viendo no se está prorrogando. No tengo la seguridad de que haya una prórroga de esta moratoria. No es que la situación económica... O sea, no sé que están viendo los del gobierno que la situación económica haya mejorado para que no se extienda, pero bueno, pareciera claramente que la moratoria habrá que esperar unos días para ver si continúa prorrogándose. Sin embargo, sin destacar este tema de moratoria, voy a comentar algunos temas que se tienen que ver justamente en cara a este cierre de 2020, que es un tema principal, que lo vemos en muchas compañías, y la verdad que hay que hacer algún análisis, es el tema del ajuste por inflación en el impuesto a las ganancias. En la normativa vigente en el impuesto a las ganancias no está permitiendo poder computar en su totalidad la pérdida que tiene una compañía, la desvalorización que tiene por su capital corriente. O sea, hoy una compañía tiene caja, créditos, inversiones financieras, y fiscalmente lo que sería la deducción de esa desvalorización, porque tengan en cuenta justamente todas estas inversiones financieras, créditos, están expuestos a la inflación, y esa desvalorización de todos esos activos deberían poder cargarse como pérdida en el resultado para el efecto de determinar el impuesto a las ganancias. La normativa vigente lo que está solamente admitiendo es la deducción de una sexta parte de esa pérdida cuantificada, y el diferimiento en los 5 sextos, en los 5 ejercicios siguientes de esa pérdida que se determina hoy, que claramente termina siendo injusto, irrazonable, y muchas compañías terminan tributando realmente sobre resultados puramente nominales, porque obviamente como las contabilidades están en pesos, no están en dólares, las compañías terminan tributando un impuesto que termina consumiéndole ese resultado real, que ese resultado ajustado por inflación. Ese es el resultado sobre el cual se debería terminar el impuesto a las ganancias, no sobre un resultado no ajustado por inflación que no contemple estas pérdidas. Muchas compañías justamente lo que han hecho esto es analizar un escenario de deducibilidad de los 6 sextos íntegramente, aunque no esté admitido legalmente, y lo que estamos viendo en la práctica, ya lo vimos el año pasado y que lo están viendo ahora, a las compañías que son pagadoras del impuesto. O sea, estamos hablando siempre de compañías pagadoras de impuestos, claramente no son la mayoría para este contexto de este año, pero las compañías pagadoras están evaluando justamente porque implica realmente no es un ahorro, porque se le dice que es ahorro en impuesto a la ganancia, sino pagar lo que realmente corresponde. Como yo le dije, realmente corresponde pagarse un resultado que contemple íntegramente el efecto de la inflación en el impuesto a las ganancias. Hay algunos fallos en la justicia rosarina, como es el caso de Corben Motors, de Tubiflex, en toda la justicia santafesina, y hay muchas compañías que no han acudido a vía judicial,
sino que han presentado sus declaraciones juradas, aplicando lo que es el ajuste por inflación integral, esperando que algún día, sí, se quedan esperando que algún día el fisco la fiscalice, y bueno, si no la fiscaliza no tendrán ningún inconveniente, si la fiscalizan tendrán que salir a defender este tema, del cual desde el estudio se le comenta a los clientes que las probabilidades de tener una resolución favorable, en la medida que el impuesto hoy les resulta confiscatorio, es una muy alta probabilidad de tener una resolución favorable. Entonces, en todo este análisis de cálculo, de escenarios y de estrategias judiciales y estrategias de presentación, es un tema que a nosotros los clientes sí o sí les recomendamos que lo revisen, ya sea con su contadora, con algún especialista, ya que puede implicar una diferencia muy importante a nivel impositivo. El segundo tema que le voy a comentar es que, y ya creo que ya todos, si no lo tienen, seguramente se lo desayunarán, pero el gobierno ha impulsado un régimen de promoción en la construcción. Este régimen de la promoción en la construcción incluye un blanqueo, y este proyecto, que si bien que había salido hace un mes y medio, 2 meses, que no tenía mucha visibilidad, ha sido incluido por el gobierno en su decreto para tratar dentro de las iniciativas que se van a comentar en la región, ¿cómo se llama? En las sesiones extraordinarias. O sea, el jefe de gabinete Santiago Cafiero lo incluyó, y probablemente tenga mayor impulso este año, por lo que está bueno tenerlo en vista, lo que establece, que seguramente tenga algunas modificaciones, pero en definitiva lo que establece es un blanqueo del cual se parte de una tasa del 5% de un impuesto de los fondos blanqueados, regularizados, o sea, en fondos no declarados, que deberán volcarse a la actividad de la construcción. En definitiva, lo que está queriendo decir es no es que yo tengo que agarrar y lanzarme a crear con esos fondos una empresa constructora y desarrollar, sino que yo podría volcar esos fondos en la compra de un departamento en Pozo. Entonces resulta interesante este proyecto, ya sea en el mundo PYME es muy común, yo lo veo que a muchos les interesa lanzarse a veces con algún proyecto en la construcción, más allá si no sean del rubro, o asociarse, o también a veces uno tiene tienen fondos claramente que no se han sido declarados, y como alternativa de inversión, decir, bueno, diversifico mi cartera y me meto en la compra de 1, 2, 3 departamentos en proyectos que estén lanzándose. Así que bueno, este tema está bueno para analizarlo. También lo que permite la ley hoy, si no sale con modificaciones, es poder regularizar algún tema de facturación apócrifa. Y también va a ser interesante este tema para personas que tengan algún cuestionamiento en sus compañías por este tema particular. Así que ténganlo en vista y véanlo de profundizarlo con un tema de planificación. Si deciden encarar algún proyecto de construcción o asociado, o están viendo, o ya están lanzados en algún proyecto, este tema seguramente levante la demanda un poco de lo que es el rubro de construcción, porque el gobierno prevé recaudar 4.000, 5.000 millones de dólares. Obviamente que está muy atado por un lado tenemos un proyecto de blanqueo, y por otro, como va a comentar Pablo posteriormente, tenemos el otro lado un impuesto a la riqueza que te revienta si estás blanqueando fondos. Pero bueno, Pablo, eso se lo dejo a Pablo ya a continuación para comentarlo. Y por último, bueno, el tema de financiamiento. El tema de financiamiento, comentó Emiliano, tiene sus impactos, tiene sus implicancias fiscales. Muchas de las compañías pymes lo que tienen que estar analizando hoy es los retiros de fondos que tienen para justamente los accionistas para vivir, hacen retiros de fondos. Y hoy justamente ha habido una modificación importante en 2017, aplicable desde 2018, que considera los retiros de fondos que tienen los accionistas como dividendos, como una especie de dividendos fictos. Y eso tiene un impacto, ya que se ha establecido un impuesto a los dividendos del 7% para esos retiros de fondos. Entonces las compañías tienen que estar analizando claramente si esos retiros de fondos van a estar alcanzados por este impuesto a los dividendos. Y en ese análisis, que hoy no está muy claro, porque la ley salió el decreto, pero a raíz de diversas cuestiones ese tema no está totalmente claro, cuándo está alcanzado por el 7% y cuándo no,
porque a lo mejor los retiros de fondos son de utilidades provenientes de ejercicios donde ya se pagó el 35%. Este tema lo tienen que analizar, la verdad tiene mucho impacto, no solamente para retirar dinero, sino que también sí analizar algunas cuestiones de financiamiento, de volcar fondos en las compañías ante la necesidad de financiamiento, de nuevos proyectos, ya que la normativa hoy en el impuesto a las ganancias argentina no contempla una deducibilidad de un interés por el capital propio invertido. O sea, si yo soy accionista de una sociedad local y meto un aporte de capital, ese aporte de capital, los dividendos que el día de mañana vuelvan, no me van a generar una deducción. Ni ese propio capital me va a generar una tasa de interés deducible del impuesto. Entonces el sistema fiscal en definitiva complota para justamente que las compañías se financien con deuda. O sea, y la deuda puede llegar a ser la misma deuda del propio accionista. O sea, el sistema complota para que las compañías no hagan aportes de capital los accionistas no hagan aporte de capital a sus sociedades, sino que le hagan préstamos, porque los préstamos justamente van a generar una deducción en cabeza de las sociedades y una ganancia, obviamente, en cabeza de los accionistas, a veces obviamente con un diferencial de tasa. En ese juego de deuda, ganancia en cabeza de accionistas, deuda en cabeza de deducción en cabeza de las sociedades, hay algunas alternativas que nosotros proponemos analizar, como son la emisión de obligaciones negociables. Hoy hay un régimen muy conveniente para pymes que se lanzó en 2016, que la verdad que establece muchas facilidades para que las pymes se financien con obligaciones negociables. La obligación negociable lo que consiste es la emisión de un título que para la empresa configura el mismo carácter de deuda, y justamente le genera una deducibilidad por la tasa de interés, lo que sería obviamente, hoy tenemos otras alternativas de financiamiento, como son obviamente hay líneas flexibles y con tasas de interés muy convenientes desde bancos, pero la obligación de obligaciones negociables podría ser una alternativa ante la necesidad de financiamiento, y lo que tiene fiscalmente, el driver fiscal que tiene, o sea, el disparador fiscal que tiene es que te permite vos la deducibilidad del interés en cabeza de las sociedades, pero el rendimiento en cabeza de las personas humanas que realizan la inversión en estas obligaciones negociables está exento, en la medida que se cumplan algunas particularidades de la ley de obligaciones negociables que son tranquilamente cumplibles, que es lanzarlas bajo régimen de oferta pública. ¿Qué le vemos de planificación en este tema? Que uno de los inversores que podría meterse con las propias obligaciones negociables serían los mismos accionistas. Entonces los accionistas en ese caso se generaría una especie de asimetría en cual el costo financiero de las obligaciones negociables sería deducible en cabeza de las sociedades, pero el rendimiento en cabeza de los mismos accionistas, tenedores de las obligaciones negociables de sus propias compañías, estaría exento. Esto lleva a un análisis obviamente mucho más profundo de planificación, no solamente fiscal, sino financiera, para poder repagar las obligaciones negociables, pero la verdad que lo vemos muy interesante debido a que se ha flexibilizado mucho este régimen, y hoy la Sociedad de Garantía Recíproca la están proponiendo, la Sociedad de Bolsa la están proponiendo, y nosotros mismos lo estamos proponiendo como una alternativa al financiamiento más sencillo y simplificado, que puede ser tomar préstamos de bancos o lo que es emisión de cheque de pago diferido. Por último, un tema un poco más complejo también, lo que estamos evaluando es el tema y que se están lanzando. Bueno, en el caso de obligaciones negociables pymes, si van a ver, ya debe haber 400, 500 lanzamientos de obligaciones negociables pymes en 1, 2, 3 años, o sea que es interesante por montos que varían desde los 10, 20 millones de pesos a los 500 millones de pesos. O sea, pues es la verdad que, y claramente uno tiene que categorizar como pyme. Así que la verdad que es muy interesante ver esta cuestión. Para fideicomisos financieros también es muy interesante el tema. Muchas compañías lo que hacen, pymes, tienen una cartera de créditos importante y se lo ceden a fideicomisos financieros que funcionan aparte a lo que es a lo que sería la compañía. La compañía lo que haría sería ceder esos créditos al fideicomiso financiero y automáticamente
se genera una deducción por el descuento, porque la compañía tendría un crédito de 100 que le estaría cediendo al fideicomiso y el fideicomiso le estaría pagando un valor de 90. En esa sesión automática se genera una pérdida de 10, supongamos ese valor del mercado, lo cual le generaría una deducción automática para el impuesto a las ganancias. Los fideicomisos estarían cobrando justamente ese valor de 100 de los clientes, y el rendimiento que tengan los fideicomisos, para los que son los tenedores, los certificados de participación, estaría exento del impuesto a las ganancias. Entonces, sí, los mismos accionistas de las compañías serían los tenedores, los certificados de participación, se estarían llevando ese 10 exento del impuesto a las ganancias. Obviamente todo esto con una planificación y en la medida que se cumplan ciertas condiciones de colocación bajo oferta pública. Toda esta planificación que estamos hablando, estas alternativas, que la verdad que lo que hacen es justamente bajar la tasa del financiamiento, porque la verdad que al tener un menor costo fiscal se traslada justamente a la tasa de financiamiento que obtienen y termina siendo en definitiva una tasa similar a lo que se puede llegar a colocar o obtener de tasas subsidiadas de bancos. A veces se necesitan inversiones un poco más importantes y los bancos no te la dan. La verdad que el tema fiscal de estas alternativas de financiamiento es interesante para explorar y para trabajar desde el punto de vista de planificación. Bueno, yo he cerrado un poco los temas a grandes rasgos de temas de financiamiento y temas grandes. Le voy a dar la palabra a Gonzalo, que va a comentar justamente cuestiones cambiarias y también que tienen algún tema de impacto fiscal que estamos viendo en pymes. Así que, Gonzalo, te dejo la palabra y si querés continúas vos. ¿Te parece? Perdón que interrumpa un minuto antes de dar la palabra a Gonzalo. Ahí vi que llegó una consulta en el chat, Lisandro. Estaban preguntando si las CRL pueden lanzar ON. SRL. Sí. Las SRL, si pueden ser negociables, no tengo, la verdad que no la tengo, porque todos los casos que he visto son sociedades anónimas. Si me dejas un ratito, si querés, mientras continuamos el curso, te contesto en un ratito y mientras te explican los chicos. La verdad que no lo vi con SRL, el lanzamiento de obligaciones negociables. Creo que sí, por cómo fue la modificación de la ley de financiamiento productivo. Pero si me dejas un ratito, te lo confirmo con los que son especialistas en el área financiera, mientras los chicos continúan. Ya te lo confirmo. Si querés, Gonzalo, seguí y yo ya lo chequeo. ¿Me escuchás, Gonzalo? Perdón. Bien, excelente. Dale. Gracias, Lisandro. Sí, te escucho. ¿Me escuchan a mí? Se escucha bien, Gonzalo. Hola. Sí, te escuchamos, Gonzalo. Te escuchamos. Lo que quería era... Perfecto. Quería comentarles un poco de la situación actual del régimen cambiario, o sea, cambiamos el foco de la reunión. Para ponerlos al tanto un poco de cómo está la situación. Perdón, Gonzalo, sabés que te escucho cortado. Respecto del régimen cambiario. O sea, hola. Yo no sé si están todos escuchando bien. Apaguemos la cámara a ver si es un tema de conexión. Por las dudas sobre Bien, ahí estoy apagando mi cámara. ¿Ahí me escuchás mejor, Lisandro? Sí, ahí te escucho bien. Perfecto. Bueno, entonces avanzo con esto. La idea es comentarles un panorama general de cómo está el mercado, digamos, en materia de pago de importaciones de bienes y servicios, teniendo en cuenta de que las compañías necesitan importar materias primas y bienes de capital para la realización de su actividad, y que a partir de mayo de este año sufrimos ciertas restricciones que generan un problema para algunas compañías para realizar pagos de bienes y servicios. La comunicación 7030 se dictó el 28 de mayo de este año y lo que hace es restringir el acceso al mercado oficial de cambios para el pago de expo de bienes, admitiéndose en el caso de que se cumplan ciertas condiciones. Las tres condiciones
están establecidas en la 70-30, solamente para repasarlas y para comentarles aquellos que estén teniendo algunas complicaciones con esto, es básicamente la primera condición es que no tenemos que tener externos líquidos disponibles el día de al mercado de cambios depositados en cuentas bancarias en dólares o cualquier otra divisa, más de $100.000. Y, digamos, activos externos no solamente son billetes o divisas que uno tenga en el exterior, sino también cualquier otro activo líquido que permita la disponibilidad inmediata de los fondos. Esto pueden ser acciones en la bolsa, algún tipo de crédito que me genere la posibilidad de yo tener disponibilidad inmediata de fondos, todo este tipo de activos e incluso créditos en el país que pudiera tener. O sea, no solamente activos líquidos externos son aquellos que estuvieran en el exterior, sino que también pueden estar en el país y con excepción de moneda extranjera depositada en cuentas bancarias. Esta es la única excepción que prevé el ordenamiento, pero si yo tuviera T-bills o tuviera algún tipo de crédito con el exterior, ese crédito me generaría la imposibilidad de acceder al mercado de cambios. Y esta obligación, esta condición tiene que cumplirse el día en que esté accediendo al mercado de cambios. Si tuviera estos fondos el día anterior, no habría ningún problema, y si los tengo el día siguiente, tampoco. Cuando voy a acceder al mercado de cambios, no debería tener en ese día estos fondos de libre disponibilidad por montos mayores a $100.000. Estos fondos también incluyen cualquier tenencia de caja chica en moneda extranjera. Es decir, si yo tuviera, nos han consultado empresas que, por ejemplo, tienen vendedores en Paraguay y entonces tienen una caja chica con guaraníes. Eso tampoco se puede tener. Todas las tenencias de moneda extranjera tienen que estar depositadas en cuentas bancarias locales para poder acceder al mercado de cambios. Y a su vez, cuando uno accede al mercado de cambios, también le hacen firmar una declaración jurada donde se compromete a repatriar en el plazo de 5 días todas las inversiones que realice en el exterior a partir del 28 de mayo. Esto quiere decir que si yo, por ejemplo, tengo fondos por más de $100.000, no podría, por ejemplo, constituir un plazo fijo en el exterior para no tener fondos al momento del acceso al mercado de cambio, porque cuando yo recupere los fondos de esos plazos fijos, digamos, me obliga a liquidar e ingresar esos fondos. Con lo cual, eventualmente el plazo de fijo no termina siendo una solución para resolver este tema de tener estos activos líquidos en el exterior por más de $100.000. Se pueden pensar en otras alternativas como préstamos a largo plazo o préstamos sin límite de tiempo. Hay un tipo de plazo fijo que se llama no debit deposit que se da en el exterior, que lo que hacen es, usted le da un plazo fijo a una entidad financiera y ese plazo fijo no tiene límite de tiempo. Entonces usted lo puede tener por el tiempo que fuera, te da una tasa LIBOR, entonces vos podés mantener esos fondos en el exterior y como no tiene límite de tiempo, no va a haber ningún momento donde yo tenga que ingresar y liquidar. Lo que pasa es que mientras subsista esta limitación para acceder al régimen de exterior y cambios, yo voy a tener que tener esos fondos en el plazo fijo y no los voy a poder disponer, porque si los dispongo, en ese momento me va a surgir la obligación. La condición número 2 es lo que se llama balanza. Seguramente muchas compañías ya la conocen, que es básicamente un requisito por el cual solamente voy a poder acceder a autorizaciones para adquirir divisas en la medida en que las importaciones oficializadas por el 2020 sean mayores a los pagos realizados mediante el MULC. Es decir, yo te voy a hacer una cuenta donde pongo
importaciones por un lado, menos pagos realizados por el MULC por el otro, las dos cosas durante el 2020, y el resultado de esa operación va a ser el límite permitido que yo voy a tener para acceder al MULC. Lo que vemos hoy es que la mayoría de las empresas tienen más pagos que importaciones en el año, con lo cual, digamos, esta balanza, digamos, le da como resultado 6-10. Es decir, en general, las empresas que tenían al principio de este tema alguna limitación ya lo gastaron porque tuvieron que pagar obligaciones anteriores, porque tuvieron que hacer operaciones durante el año y se gastaron este límite de la balanza, y hoy vemos que, digamos, la mayoría de los clientes ya la tienen superada la balanza y este límite que originalmente se establecía ya no existe para los que la tenían en ese momento. La mayoría de los clientes ni siquiera tenía este límite porque, digamos, a partir de la pandemia las importaciones bajaron, o sea, la cantidad de importaciones al país bajó, y los pagos subieron porque la gente trató de pagar lo máximo posible de las deudas que tenía al exterior. Entonces se generó este cuello de botella que en un momento el central lo cortó y dijo, bueno, no más pagos. No más pagos a menos que tengas importaciones en el año que superen a los pagos. Y ahí se generó este límite que es esto de la balanza, que es la condición número 2 que debería cumplir quien está realizando importaciones. Y hay una excepción a la balanza, en realidad hay dos. La primera que voy a comentar es que si no tengo balanza, es decir, si esta operación, esta cuenta me da menos de 0, yo tengo una posibilidad que me da el central de decir, bueno, te voy a dejar hacer anticipos y pagos de deudas vencidas al 1 de julio del 2020 por hasta $1.000.000. Es decir, cuando la balanza esta de la que estamos hablando te da negativo, yo te voy a dejar pagar anticipos y deudas vencidas por hasta $1.000.000 cuando se trata de cualquier tipo de bienes y 2 millones cuando se trata de insumos y productos médicos. Entonces, esto es como una excepción al principio de la balanza que te permite hacer pagos de anticipos y deudas vencidas. Una cosa muy importante es que tengo que ver bien qué voy a pagar con esto. Si voy a pagar deuda vencida, esto no lo recupero, este $1.000.000 no lo recupero más. ¿Por qué? Porque la deuda vencida es por mercadería que ya está importada, con lo cual nunca va a cambiar esa condición y va a siempre ser deuda vencida, entonces voy a perder ese $1.000.000. En cambio, cuando yo pago anticipos, en algún momento esa mercadería la voy a oficializar, la voy a importar y va a dejar de ser anticipo, con lo cual me va a renacer el derecho a usar ese monto que ya había usado por anticipo. Es decir, el anticipo se transforma, deja de ser anticipo cuando la mercadería se oficializa y se nacionaliza. Entonces ahí voy a recuperar ese $1.000.000, si quieren, que usé para estas operaciones. Hasta ese momento no lo tengo, pero ese momento lo recupero y lo puedo volver a usar. En cambio, si pago deuda vencida por importaciones realizadas antes del 1 de julio del 2020, ese millón lo perdí, pero eventualmente lo que vemos nosotros es que hay muchas compañías que tienen proveedores del exterior que le dicen, mira, no te voy a mandar más mercadería hasta que no me pagues lo que me debes. Y entonces ahí tienen que salir a recurrir a usar ese $1.000.000 de crédito que tienen con el central para poder pagar esa deuda vencida. Y bueno, es una cuestión de necesidad y eventualmente a partir de ahí tienen que empezar a operar a la vista y ya no más con anticipo. Es decir, no vas a tener este límite para poder hacer anticipos al exterior. La condición número 3 es la del contado con liqui. Básicamente estableció el Banco Central una limitación para acceder al contado con liqui. Lo que te dice el Banco Central es, en la medida en que vos estés haciendo contado con liqui, no podés paralelamente estar haciendo operaciones con acceso al MULC. Es decir, no podés pagar importaciones con acceso al MULC si a la vez estás haciendo contado con liqui. Y te pone una limitación antes y después. Te dice, no vas a poder
hacer operaciones con acceso al MULC si en los últimos 90 días corridos estuviste haciendo operaciones de contado con liqui. Y a su vez te dice, en la medida en que yo te dé acceso al MULC, por los próximos 90 días te comprometés a no hacer operaciones de contado con liqui. Entonces te pone una brecha de 180 días donde te dice, ni desde acá ni desde acá, en estos 180 días, antes y después, 90 antes y 90 después, podés hacer operaciones con contado con liqui. Ahora vamos a ver que hay algunas alternativas para hacer este tipo de operaciones si fuera necesario para la compañía. Pero en principio no lo va a poder hacer la compañía que accede al MULC, y esta es una de las condiciones para el acceso al mercado de cambios. Y lo más importante es que la limitación para el pago de importaciones con acceso al mercado de cambio rige hasta el 1 de julio del 2020, y a partir de ahí, por las importaciones que se realicen a partir del 1 de julio del 2020, sí se autoriza el acceso al mercado único y libre de cambios en la medida en que los pagos sean a la vista, que pueden ser con presentación de documentación de embarque o con mercadería oficializada. Lo que quiero decir con esto es, un pago a la vista no necesariamente significa que la mercadería ya está en el país, en Argentina, y que entonces yo estoy pagando esa mercadería. Puede ser con oficialización de la documentación de embarque, es decir, si a mí el vendedor me entregó la documentación del embarque y yo tengo esa condición de pago en la factura y en el contrato con el vendedor, yo le voy a poder pagar aun cuando la mercadería no haya entrado al país. Eso no es un anticipo, es un pago a la vista. Si el pago a la vista va a ser desde que la mercadería salió del puerto de origen, o si viene por camión, desde que ya me emitieron la documentación, la carta de porte, para poder pagar esa mercadería. Desde el momento en que yo tengo esa documentación, en ese momento voy a poder hacer el pago si esa es la condición contractual que yo tengo. Y esto, en la medida en que sea mercadería que ingrese al país a partir del 1 de julio, la voy a poder pagar sin ningún inconveniente y sin ningún límite. La única limitación que establece el ordenamiento, digamos, es un límite de razonabilidad. Es decir, si yo soy un pequeño contribuyente que importa poca mercadería mensualmente o anualmente, no voy a poder hacer una importación demasiado grande, porque eso va a ser irrazonable, a menos que yo tenga un plan de inversión y se lo pueda mostrar al banco. Decirle, miren, yo tengo un plan de inversión, este es mi plan de inversión, tengo que importar este bien de capital, estoy montando una fábrica, etcétera. Tiene que haber una razonabilidad entre la operación que estoy haciendo y mi historial de operaciones, ¿sí? Entonces, no hay un límite cuantitativo. El límite cuantitativo es mi historia, básicamente. Y eso es un poco lo que va a analizar el banco al momento de solicitarme documentación. Para el pago de anticipos, sí voy a tener algunos límites. El cap es $1.000.000, es decir, no voy a poder pagar con acceso, si no cumplo con la balanza, más de $1.000.000, y 2, para insumos médicos. ¿Sí? Y siempre, y una cosa que es muy importante, siempre que voy a hacer un pago de una mercadería que no ingresó al país, a mí hoy en día el Banco Central me exige que yo tenga SIMI liberada. Lo que vemos actualmente es que, en general, salvo casos particulares, todavía la Secretaría de Comercio está autorizando la SIMI. La SIMI es el equivalente a la declaración jurada que había en el régimen anterior, hoy se llama SIMI. Y es la declaración jurada por la cual el central me va a dejar importar. O sea, es algo que es un revival de lo que vimos en la anterior gestión del mismo gobierno. Lo que no hay todavía, que sí existía en el otro gobierno, es que yo tenía que mostrar que había exportado una cantidad equivalente a lo que había importado, o tenía que conseguir algún sujeto para vincularme que haya exportado para poder hacer importaciones. En este caso todavía no hay eso.
Lo que sí hay es el requisito de que tengo que tener autorización para hacer la importación por la Secretaría de Comercio para poder hacerla. Para poder hacer el pago de la importación. Una cosa muy interesante que establece el régimen y que no mucha gente tiene en cuenta es que me permite hacer operaciones simultáneas de IMPO y EXPO. Es decir, yo puedo ser importador y a la vez exportador, y yo puedo vincular operaciones de IMPO y EXPO de manera de que si yo las realizo el mismo día, no tengo conversión a pesos de las divisas de Expo, sino que aplico esas propias divisas a la operación de IMPO. Es algo que en la jerga se llama rebote. Lo que yo hago es vinculo mis operaciones de exportación que voy a estar recibiendo divisas en un día y digo, con esas divisas que estoy recibiendo voy a estar pagando tales importaciones que también estoy haciendo. Entonces, eso se hace con el banco, tienen que ser operaciones simultáneas, se acreditan los fondos en una cuenta en moneda extranjera del cliente y con esos mismos fondos se pagan las importaciones. ¿Cuál es la ventaja de hacer esto? Y la ventaja es clara porque uno se ahorra el spread, digamos. Cuando realiza operaciones de Expo, le van a liquidar las divisas al tipo de cambio vendedor y en la otra le van a liquidar las divisas al tipo de cambio comprador. Esa diferencia de divisas, que es bastante importante, se ahorrarían si se pueden hacer operaciones simultáneas. Digo, se los comento como un dato que me parece muy interesante para tenerlo en cuenta cuando se puede hacer, ¿no? Muchas veces esta coordinación entre las dos operaciones es difícil, pero si se puede hacer es muy conveniente. Después, digamos, saliendo del el tema de lo que son pagos de mercaderías, de importación de mercaderías, que hoy es digamos, el problema más frecuente que tiene un operador, alguien que opera con comercio exterior, voy rápidamente a comentarles cómo está el tema con servicios, ¿sí? Los servicios se pueden pagar a no vinculadas con el exterior sin ninguna limitación. Es decir, si yo tengo un servicio prestado por un sujeto no vinculado, le puedo pagar ese servicio, no tengo límite de monto, no tengo límite de plazo, le puedo pagar por servicios prestados con anterioridad, no tengo esas limitaciones desde el 1 de julio que sí tengo con mercaderías. No hay ningún problema. Ahora, con los que son vinculados del exterior, ahí sí tengo un problema, porque no me piden, digamos, el mercado de cambios me pide autorización del Banco Central para hacer esos pagos y el Banco Central esas autorizaciones no las concede. Entonces, si tengo un servicio prestado por una compañía vinculada al exterior, por ejemplo, un distribuidor en Brasil, que es un vinculado mío, que está haciendo la distribución en Brasil, yo le tengo que pagar por los servicios de él, no le voy a poder pagar si con acceso al mercado de cambios esos servicios. Y eso genera un problema adicional, que es el tema de la deducción en impuesto a las ganancias de esos servicios. Porque muchas veces cuando yo tengo una empresa vinculada al exterior y los servicios son de fuente argentina, es decir, que tengo que hacerle un withholding tax para poder pagar ese servicio, lo que dice la ley de impuesto a las ganancias es que yo no me voy a poder deducir ese servicio en la medida en que no lo haya pagado. Pero a su vez, por el otro lado, el Banco Central me restringe la posibilidad de pagar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Digamos, hay un conflicto entre lo que establece la norma a nivel impositivo, me dice no vas a poder pagar si no vas a poder deducirte si no lo pagas, y un conflicto con lo cambiario, que me dice no te doy autorización para poder hacer ese pago. Entonces, el contribuyente se encuentra en la necesidad de tener que pagar ese servicio para poder deducirlo, si no, no se lo puede deducir. Una solución que algunas
empresas han encontrado a esta situación es la posibilidad de que el sujeto del exterior designe un agente de cobros a nivel local, es decir, alguien que va a cobrar en representación de la compañía del exterior y poder pagar ese servicio en pesos. Y después ese agente de cobro verá si lo ha por contado con líquido o de la forma que sea, cómo le hace llegar los fondos a la compañía del exterior, o si después se los presta de nuevo a la compañía local con un contrato de préstamo, etcétera. Pero la posibilidad de poder pagar ese servicio en pesos para poder deducírselo del impuesto a las ganancias y después que el agente de cobros y pagos designado para realizar la operación, que puede ser otra compañía del grupo, puede ser un tercero independiente, puede ser un procesador de pagos. Hay muchas alternativas respecto de agentes de cobros y pagos en el país, que eventualmente pueda recibir los fondos en representación de la entidad del exterior y que eventualmente después la entidad del exterior pueda llevarse los fondos a través de contado con liqui o prestárselos a la entidad local, pero ya con los fondos en su poder. De esa manera uno podría considerar que realizó el pago del servicio, hacer el withholding tax que corresponda por ese servicio y poder deducírselo del impuesto a las ganancias. Vamos a conversar un poquito sobre contado con liquidación. Como les comenté, o sea, hay las operaciones de contado con liquidación, y lo pongo muy brevemente resumido, son dos. El contado con liqui directo, que es cuando yo voy a comprar un bono con cotización dual, pero lo compro en pesos, y después o lo vendo en moneda extranjera en el mercado, en nuestro mercado, o lo transfiero al exterior y lo vendo en Estados Unidos, y en ese caso va a ser contado con liqui. Básicamente lo que es una forma que tiene, digamos, los operadores de poder hacerse de moneda extranjera a través de una operación con bonos que va a tener un cambio implícito bastante diferente del el cambio oficial. Es decir, hoy estamos hablando de un cambio oficial de 87 pesos y acá vamos a tener un contado con liqui con un cambio que hoy está en el orden de los 145 pesos. Va a haber una diferencia, una brecha, pero es la forma en que tienen las empresas de hacerlo. El inverso es la operación contraria, es decir, cuando yo estoy trayendo fondos al país y lo que voy a hacer es comprar un bono en dólares en el exterior, lo transfiero al país y lo vendo en pesos al título. Básicamente, en la 7001 lo que hace es limitar el contado con liqui directo, no el inverso. Y esto es muy importante porque si yo estoy trayendo fondos del exterior a través de contado con liqui, esa operación no está limitada por la 7001. Lo que sí no voy a poder hacer es sacar por contado con liqui vendiendo en moneda extranjera o transfiriendo al exterior esos títulos, porque ahí voy a tener me voy a limitar por 180 días, que es el gap que tiene la norma, para poder acceder al mercado único y libre de cambios. Entonces, si yo estoy haciendo operaciones por el mercado único y libre de cambios, paralelamente no voy a poder hacer contado con liqui. Pero, ¿qué pasa? Acá, digamos, una solución que han encontrado las empresas es: una posibilidad es que sea una empresa hermana que no esté accediendo al mercado único y libre de cambios, que realice las operaciones con bonos y títulos al exterior. Es decir, compañías, hay una que está accediendo al MULC, la compañía puede hacer contado con liqui sin problema en la medida en que no esté accediendo al MULC. Y si voy a hacer la transferencia de los títulos al exterior, tenemos que tener en cuenta de que esa empresa no debió haber accedido al MULC a partir del 29 de mayo del 2020, porque como les anticipé al principio de la conversación, si yo estuve accediendo al MULC, habré firmado una declaración jurada donde dice que todo lo que yo venda en el exterior lo tengo que repatriar en el plazo de 5 días. Con lo cual, es muy importante tener en cuenta de que quien esté haciendo contado con liqui no debió haber accedido al MULC, digamos, cuando yo venda los títulos en el exterior.
si yo accedí al MULC a partir del 29 de mayo y voy a hacer una operación de contado con liqui, no deberé vender los bienes en el exterior. Eventualmente lo que podría hacer es un pago en especie. Si yo le tengo que pagar a un proveedor, le voy a decir, mira, no te voy a pagar con dólares porque si yo vendo estos títulos los tengo que liquidar e ingresar, te voy a pagar con los mismos títulos y vendelos vos. En ese caso no se habrá incumplido ninguna norma con el central y eventualmente se podrá hacer la operación. Entonces, esta es una posibilidad. La otra posibilidad es que yo le pague en pesos en el país a mi acreedor, es decir, a mi proveedor, y que sea él quien abra una cuenta comitente en el país y que se lleve los títulos y los venda en el exterior. Es decir, que yo le voy a dar un cheque en pesos en el país, él se lo va a endosar al broker local que él tenga, va a acceder va a comprar títulos con esos fondos y eventualmente se va a llevar los fondos al exterior y eventualmente hará lo que quiera con esos fondos. Esa es otra posibilidad. Es decir, una posibilidad es que el contado con liqui lo haga a través de una empresa que no esté accediendo al MULC, y la otra posibilidad es que lo haga mi compañía del exterior. Cuando yo accedo, cuando ellas son las que acceden al MULC, ese acceso no me limita a mí, porque yo habré firmado cuando yo accedo al mercado único y libre de cambios, habré firmado una declaración jurada que es personal. Es decir, la declaración dice que yo, tal empresa SRL, no accedí al MULC, no hice contado con liqui en los últimos 90 días, lo que no quiere decir que empresa 2, SRL, esté accediendo o no esté accediendo, o que mi proveedor esté accediendo cuando yo le pague en pesos localmente. Se los comento como posibilidades que existen respecto de esto. Para ser contado con liqui, la norma establece un parking. El parking hoy está establecido en 3 días. Es decir, acá esta tablita les muestra cuáles son las operaciones de compra y cuál es la de venta. Y en función de qué tipo de operación se trata, vamos a ver que tiene un parking de 2 o 3 días hábiles para el acceso al mercado único y libre de cambios. Este parking, como ustedes sabrán, primero no existía, después se puso 15 días, subió muchísimo el contado con liqui, el valor del tipo de cambio implícito de contado con liqui, entonces el gobierno se vio obligado a bajarlo bruscamente y hoy en día son 3 días hábiles, lo cual es un plazo más que razonable. Y como alternativa a esta posibilidad, digamos, de contado con liqui, que puede generar algunos riesgos, porque tanto el central como la FIP están muy pendientes de quienes están operando a través de la bolsa. Hay una operación paralela que no tiene ninguna intervención con la bolsa, que es una cesión de créditos. Es decir, hay empresas que quieren hacer inversiones en Argentina y hay otros que quieren pagar deudas en el exterior. Entonces, lo que hace uno es vincular una empresa con la otra para que el que tiene el crédito en el exterior le ceda el crédito a otra empresa y con ese crédito, la empresa del exterior que quiere hacer una inversión en Argentina va a pagarle, va a hacer el aporte de capital para la empresa local. Entonces, es básicamente vincular, o sea, hacer lo mismo que hace la bolsa, porque la bolsa lo que hace es eso, es decir, vincula a quienes están comprando dólares para entrar con quienes están comprando dólares para salir. Entonces, esto se puede hacer sin intervención de la bolsa, con una simple cesión de crédito en el exterior. Es decir, si yo soy proveedor de una empresa argentina que no me puede pagar la mercadería porque está digamos, con estas dificultades del central para acceder al mercado de cambios, yo le puedo ceder ese crédito a otra empresa que esté queriendo entrar para realizar una inversión. Y entonces la empresa argentina lo que va a hacer es pagarle con un cheque en pesos a la empresa del exterior y con ese cheque va a fondear esta empresa del exterior a la subsidiaria local. Y esto se puede hacer con servicios, dividendos,
regalías, pagos de importaciones. Hay un sinnúmero de cosas que se pueden hacer. Lo único que tiene que encontrar uno es alguien que quiera ingresar fondos al país, lo cual hoy en día es un poco difícil, pero increíblemente hay gente que lo hace. Así que se los planteo como una alternativa porque digamos, tiene esa razonabilidad y esto, digamos, no tiene intervención de la bolsa, lo cual es bueno porque no tiene tanta exposición como tiene ir a comprar bonos y vender bonos hoy en día. Bueno, esos son los temas que les quería compartir, básicamente para que estén al tanto, digamos, de cómo está hoy en día el mercado, el acceso al mercado de cambios. Y cualquier consulta que tengan, quedo a disposición. Le paso la palabra a Pablo Cucurulo para que nos comente el impuesto a la riqueza. Gracias, Gonza. Igual te voy a necesitar en un ratito para la parte de apelaciones. Buen día a todos. Sí, buen día a todos. Vamos a charlar un poquito hay dos grandes temas hoy en agenda en lo que son grandes patrimonios y dueños de empresas y pymes, ¿sí? Que son, por un lado, el aporte que vamos a hablar hoy, el aporte solidario excepcional, y por el otro, el tema del régimen de planificación fiscal, que no es tema de esta charla, pero que sí vamos a charlarlo luego. Lo vamos a tener en agenda para próximas invitaciones. Bueno, dicho esto, pasamos al aporte solidario excepcional, o el nuevo impuesto a las no tan grandes fortunas, como le decimos nosotros, que básicamente es un impuesto que recae en personas físicas, dueñas de compañías o de patrimonios superiores hoy a los 2 millones y medio de dólares, y viene a ser un impuesto bastante falente en cuanto a su estructura, pero vamos a analizarlo en detalle y vamos a ver qué opciones tenemos y qué temas vamos a considerar. Dicho esto, en principio es un impuesto que apunta, no es un aporte, obviamente, esto está clarísimo, ya se habló muchas veces, no es un aporte solidario ni ningún adjetivo parecido, sino que es un impuesto. Es un impuesto a las personas que tienen más de 200 millones de pesos, que es adicional a bienes personales, que están valuados a la fecha de promulgación de la ley. Ahí tenemos algunos temas, porque la ley ya pasó por diputados y senadores, ahora falta el final de la ley, que es la propia publicación y la reglamentación. La publicación siempre se espera que sea en los 10 días posteriores a la aprobación en Senado. Hoy todavía no está avanzada esa parte, pero en principio entendemos que antes de fin de año estaría todo publicado y sellado junto con la reglamentación, que ya está escrita, que hay algún tire y afloje en cuanto que el equipo de Marco del Pont quiere llevarlo más cerca del 31 de diciembre para que sea más fácil de fiscalizar el día de mañana en conjunto con la declaración jurada de bienes personales, ¿sí? Las alícuotas son bastante altas, van del 2 al 3,5 para bienes locales y del 3 al 5,25 para bienes del exterior. Se graban cualquier bien, y esto es súper importante, y más que nada para las pymes, porque si yo tengo una participación en una sociedad argentina que no está grabada en bienes personales, porque en realidad está grabada en cabeza de la compañía a través del bienes personales responsable sustituto, y es base exenta para la persona física, pasa a formar parte del patrimonio para este impuesto particular. Entonces, yo tengo una participación en una sociedad argentina que en mi declaración jurada de bienes personales paga 0, ¿sí? A partir de ahora tengo que tomarla en cuenta para este impuesto adicional. Entonces, esto es súper importante, porque alguien que tiene un campo o que tiene una sociedad argentina que en su base imponible de bienes personales es 0, para este impuesto tiene que tributar. Entonces es súper importante hacer esta distinción para que lo tengan en cuenta. Lo que sí se hizo en el camino de las correcciones fue ajustar el tema de las multinacionales, ¿sí? Es decir, lo que busca este impuesto es gravar a las personas físicas titulares. Por ende, si hay una multi que tiene una sociedad argentina, que a su vez tiene una holding en el exterior, que a su vez tiene otra estructura, ese tipo de sociedades no quedan adentro de este impuesto, porque como ha dicho varias veces el promotor de este proyecto, que es Carlos Heller, se busca solo tributar en personas físicas argentinas o personas físicas extranjeras con participaciones directas en la Argentina. Sí, o sea, la verdad que eso está bastante claro y si bien es deficiente, se aclaró que cualquier persona física, y lo que se busca y se apunta es a la persona física con participación en Argentina.
Y por último, esta ley prevé lo que es la repatriación o la posibilidad de que se traiga a la Argentina un 30% del patrimonio pisado o situado en el exterior, y con eso lograr reducir la alícuota de los bienes del exterior a la alícuota local. Esto en la práctica lo estoy viendo con varios de mis clientes, la verdad que lo veo, es casi nula las ganas de optar por esta alternativa, ¿sí? Dicho esto, pasamos a los inconvenientes iniciales que se presentan, que son varios, pero los más interesantes son, primero, cómo se va a determinar la base imponible, es decir, AFIP nos va a venir a decir, como ha pasado con el pago a cuenta de bienes personales ahora, cuánto es lo que tenemos que pagar más o menos y nosotros hacer un ajuste o no, o vamos a nosotros tener que hacer una declaración jurada y decir cuánto tenemos que pagar. Acá es un híbrido, o sea, acá no está del todo claro si es que AFIP va a poner un primer pago a cuenta y luego nosotros ajustar la diferencia vía declaración jurada, si AFIP directamente nos va a decir cuánto tenemos que pagar y nosotros tener que ajustar ese número, o si nosotros directamente tengamos que hacer una declaración jurada y decir, bueno, lo que tenemos que pagar es esto. ¿Sí? Entonces, aquí sí tenemos un tema que no está definido, que entendemos que la reglamentación y la salida de los aplicativos, que AFIP la verdad que últimamente viene legislando bastante vía aplicativo, estaría resuelto. Por otro lado, es cuál es el tipo de cambio a utilizar y qué formas de pago tenemos, y acá sí tenemos una ventana interesante. Más que nada por la forma de pago, que después vamos a ver un ejemplo. Básicamente el tipo de cambio va a ser el tipo de cambio a la fecha de promulgación de la ley, que todavía no lo tenemos, pero va a estar en el orden de los 87, 88 pesos. Es decir, que para tener un foco no creemos que cambie demasiado aquí a la promulgación y va a estar en el orden de los 87, 88 pesos, que es la evaluación de hoy. Pero a la vez podemos utilizar el conta con liqui para pagar el impuesto. Básicamente lo que hace el conta con liqui es reducir el costo efectivo de esto, porque nos permite cambiar a 140, 145 los mismos dólares que vamos a usar para pagar el impuesto calculado 87, 88. Entonces tenemos una brecha positiva en este caso que nos permite usar el conta con liqui para cambiar los dólares de forma totalmente legal y con eso pagar el impuesto, y lo que reduce a la mitad la alícuota efectiva. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. El otro tema es lo que charlábamos, que se pueden computar o sea, que los bienes exentos son parte de la base imponible. Es decir, yo tengo 3 millones de dólares 100% posicionados en bonos argentinos, no venía pagando bienes personales, pero este impuesto sí lo tengo que pagar, ¿sí? Entonces, el bono argentino, como única diferencia, es que se considera como bono como bien en Argentina, independientemente si está puesto en un broker argentino o puesto en un broker exterior, ¿sí? El otro gran punto que se levanta esto es, ok, yo tengo un patrimonio alto, pero mis bienes son ilíquidos, sea una participación en una empresa, sea un campo, sea un inmueble. ¿Qué pasa con esto? Y esto es un gran problema que no está aclarado en ningún lado y que básicamente la norma, indirectamente te obliga a vender las posiciones ilíquidas si realmente no tenés los fondos líquidos necesarios para pagar este impuesto, ¿sí? Entonces, aquí es un problema que se ha presentado bastante con empresas muy grandes que tienen una posición fuerte, pero que no tienen los activos líquidos para pagar este porcentaje alto. Entonces, te obliga a vender posiciones para salir a pagar este impuesto, o hasta vender hectáreas para salir a pagar este impuesto, lo cual es una locura, pero está sucediendo y es uno de los grandes temas que tenemos hoy en agenda. Y el otro punto es que al exactamente el mismo patrimonio, exactamente el mismo importe de patrimonio, nosotros tenemos que pagar diferentes impuestos. Ahora también lo vamos a ver con un ejemplo, pero básicamente estos son los 5 grandes inconvenientes que se presentan, y vamos a ver 2 ejemplos rápidos de, por un lado, lo que les comentaba de tasa efectiva, y por otro lado, de a igual patrimonio, diferente impuesto. Acá supongamos un ejemplo de un patrimonio en Argentina de 3 millones de dólares. Esto, si lo mirábamos a la foto al 31 de diciembre de 2019, que era inicialmente como se pensaba en su momento el impuesto, quedaba afuera, pero como el tipo de cambio se fue actualizando, estos 3 millones de dólares pasaron a formar parte del patrimonio y entraba el impuesto a las grandes fortunas. Por ende, estos 3 millones de dólares son 5 millones de pesos a pagar de impuestos. En dólares serían los 36.700 dólares, que es una tasa efectiva del 1.22%. Es decir, ¿por qué estamos viendo 36.000 dólares los 5 millones de pesos? Básicamente por el contado con liquidación. El contado con liquidación lo que hace es bajar fuertemente la tasa efectiva del impuesto a un poquito menos hoy de la mitad por la brecha, para aprovechar la brecha cambiaria que tenemos hoy entre contado con liqui y dólar oficial. Entonces,
al momento de un futuro litigio de esto, que ahora vamos a charlarlo bastante con Gonza, de cómo se defiende o cómo nos defendemos de esto, hay que entender que la tasa efectiva, al momento de la comprobación, no son los 2,5 puntos, los 3 puntos, sino que es la mitad. Porque cualquier cliente va a utilizar el contado con liquidación para pagar este impuesto. ¿Sí? Y el otro gran tema que nosotros queríamos tomar es que esta ley, entre comillas, sanciona a quien tiene una cuenta en el exterior por encima de quien tiene los dólares enterrados en la Argentina, lo cual técnicamente es una locura, porque al tenerlo en un banco tenemos un montón de controles y demás que se están haciendo, que la persona que lo declara como dinero en efectivo no los tiene. Entonces, la verdad que técnicamente para mi gusto es preocupante, porque se avala a la persona que tiene enterrado el dinero por encima del que tiene en una cuenta bancaria en el exterior. Entonces, si ponemos el ejemplo de una cuenta en el exterior de $5 millones, con el tipo de cambio un poquito más bajo, tenemos una tasa efectiva del 2%, mientras que si comparamos los mismos $5 millones en una caja de seguridad en Argentina, la tasa efectiva es del 1,12%. O sea, realmente a mí, en lo personal, es algo que me preocupa bastante, porque se avala a una operación oscura por encima de alguien que tiene una cuenta en el exterior validada, blanca, y con todos los controles de liquidez de fondos y de fondos lícitos en el exterior, lo cual en lo personal a mí me preocupa, y fíjense que hay una brecha del 81% de impuesto entre uno y otro. Las grandes novedades de este impuesto, además de todas las precisiones impositivas, se incorporaron conceptos que no son normales en la normativa argentina, ¿sí? Y son varios. Primero, uno es el concepto de residencia. O sea, esta ley lo que me dice es, no mires mi concepto de residencia hoy, lo cual no está bien, porque la ley de ganancias tiene su propio concepto de residencia, vos no podés tomar un criterio propio de residencia, esta ley sí lo hace. Dice, para ver si esta persona es residente o no, no me mires la residencia de hoy. Porque básicamente tuvo la posibilidad de mudarse durante el año. Mírame la residencia el 31 de diciembre del 2019. Por ende, si yo tengo un cliente que el 2 de mayo se fue a vivir a Uruguay, yo le tengo que mirar la residencia el 31 de diciembre, que todavía era residente argentino. Por ende, entra el impuesto argentino, lo cual es grave. Esto sumado a otro gran inconveniente de esta norma, que dice que cualquier persona que haya cambiado su residencia a un país de bajo o nula tributación o un país no cooperante, ¿sí?, automáticamente se lo va a considerar residente fiscal argentino para este impuesto, no para todos, pero para este impuesto. Por ende, si yo tengo un cliente que se fue a vivir a Paraguay hace 50 años, que es un país no cooperante, a los fines de este impuesto podría ser sujeto, en realidad debería ser sujeto al impuesto y pagarlo, lo cual es irrisorio, es una locura, pero así como está escrito, es así. O sea, te digo, a una persona, a un argentino que se fue a vivir a Paraguay a los 10 años y se hizo una empresa de $100 millones, le cabería este impuesto por ser argentino, dado que la nacionalidad argentina es irrenunciable. O sea, es decir, solo por estar en un país no cooperante como Paraguay, estaría afectado por esto. Y a esto se le suma, que en charlas informales que tuvimos con AFIP, que AFIP entiende a Uruguay como un país de bajo o nula tributación. Por ende, si así lo entiende y así lo confirma a través de la publicación del listado, cualquier persona que se haya ido a Uruguay con esta lógica tendría lo mismo. O sea, yo tengo muchos cambios de residencia en Uruguay, y cualquier persona que se haya ido a Uruguay en este tiempo, de aquí a 10 años o al tiempo que quieras, podría ser sujeto a este impuesto. Lo cual son dos para mí, atropellos a los conceptos de ganancias per se que tenemos hace varios, pero muchísimos años en la propia ley. Pero lo malo de esto es que se dejan con una herramienta administrativa, o AFIP tiene una herramienta administrativa para por lo menos peleárnoslo. Yo creo que esto, judicializándose, se gana, pero a prima facie, a inicios de inspección, AFIP te puede mostrar un artículo en esta ley que te dice, mira, para mí esto es así, y te puede inspeccionar y te puede atacar la base imponible. Esto sumado a otro artículo adicional, que es el artículo de los trusts, que dice que se va a desconocer cualquier aporte al trust a los fines de este impuesto, lo cual no está técnicamente muy sólido, porque el aporte a un trust irrevocable implica pérdida de tenencia. Por ende, yo ya no tengo más esa tenencia, no puedo pagar los impuestos sobre eso porque ya no es más mío. Es de los beneficiarios finales, que hasta los beneficiarios pueden ser o no residentes fiscales argentinos. Entonces, aquí tenemos otro punto más de
para mí, de exceso de la propia norma, que dice cualquier aporte a un trust va a estar desconocido a los fines de esta ley y deberías tributar. Acá es bastante más complejo y es bastante más profundo, que no vale la pena ahora meternos en detalle, pero la verdad es que es un tema a analizar. Y el otro gran tema es el periodo de ventana. Como AFIP, o como el gobierno empezó a sacar este tema hace ya varios meses, se dio lugar a optimizaciones de patrimonio, ¿sí? Es decir, a que yo pueda hacer una donación, un aporte a un trust, un reconocimiento de ganancialidad, es decir, esto en realidad no es solo mío, sino que está partido al medio entre mi cónyuge y yo, y entonces distribuyo. La verdad es que lo que se dejaron con este artículo en particular es, por 180 días yo tengo la instancia administrativa de atacarte cualquier movimiento que hayas hecho patrimonial, lo cual también sigue siendo un exceso, porque la ley no está ni siquiera tratada en tablas, se aprobó ahora y se va a promulgar en los próximos días. O sea, realmente es otro exceso para mí esta ley, que se autoatribuye un periodo de ventana para la administración fiscal, de decir todo lo que hayas hecho en los últimos 180 días, me doy la posibilidad, porque usa el término ilusión fiscal, de atacártelo. Lo cual es un exceso definitivamente, pero es un exceso quizás en vías judiciales. La verdad que en una etapa administrativa tienen su artículo en la ley para venir a atacártelo y venir a pedirte base imponible sobre eso, ¿sí? Dicho esto, acá están los derechos que afecta. Yo los voy a enumerar rápidamente, después le voy a dar lugar a Gonza, porque esto es lo que para mí tiene mucho para cortar Gonza en cuanto a cómo se puede atacar esto, o cómo podemos ver vulnerados los derechos y defendernos, que básicamente son los que fuimos viendo: confiscatoriedad, capacidad contributiva, propiedad, igualdad y hasta irretroactividad, porque estamos hablando que miramos residencia al 31 de diciembre de 2019. Por ende, Gonza, si te parece, te doy la palabra acá y continúa un poco de la parte de cómo ves vos estos derechos y la parte de cómo lo atacamos. Perfecto. Bueno, un poco este esquema que está mostrando Coco acá muestra las cuestiones que podemos ver nosotros desde el punto de vista de la norma, es decir, las falencias que puede tener esta norma o las vías de ataque que puede tener esta norma para un contribuyente, ¿no? Los principios de confiscatoriedad, capacidad contributiva y propiedad son tres principios que van unos de la mano del otro, es decir, todos, o sea, tanto confiscatoriedad como capacidad contributiva son subprincipios que derivan del principio de la propiedad es inviolable. Entonces, son principios que han sido pretorianamente establecidos por la Corte en distintos fallos y que hablan de hasta cuándo el Estado puede tomar del patrimonio del contribuyente. Y estos son principios que podrían estar siendo atacados con esta norma. Y uno puede pensar, decir, bueno, pero pará, Gonzalo, tenemos que este patrimonio tiene un valor que va a ser establecido en función de la evaluación que se establezca en la ley de bienes personales, del impuesto a los bienes personales, porque remite para la evaluación a estos parámetros, pero solamente va a estar absorbiendo una porción muy pequeña de esos bienes. Va a estar absorbiendo el 5%, el 3%, el 3,5%, el 2%, dependiendo del tipo de bien y dónde se encuentre. Pero entonces vos decís, ¿puede una absorción del 5% ser confiscatoria? Y la respuesta es sí, porque lo que tiene que medirse no es el valor de ese patrimonio, sino la capacidad generadora de rentas de ese patrimonio. Es decir, si yo estoy midiendo cuántas rentas, si yo tengo, por ejemplo, un castillo en algún lugar, no voy a medir la confiscatoriedad del impuesto sobre ese patrimonio en función del valor que tenga ese castillo, sino a cuánto lo puedo alquilar yo, porque va a ser la capacidad generadora de renta. Lo mismo con un bono, lo mismo con una inversión en una acción, lo mismo con cualquier tipo de inversión. Es decir, yo tengo que medir la capacidad generadora de rentas, y si esa capacidad generadora de rentas me es absorbida
por este gravamen puede ser confiscatoria en la medida que exceda el límite de lo razonable. Y la Corte, digamos, no tiene un parámetro unívoco al establecer qué es lo razonable para medir la capacidad contributiva de estas rentas, pero ha establecido a lo largo de la historia distintos parámetros. En algunos casos ha dicho que una absorción del patrimonio superior al 33% de la capacidad generadora de renta será confiscatorio. En el caso de impuesto a las ganancias lo ha establecido en varas que son superiores al 40%, es decir, cuando el impuesto sea superior al 45% de la tasa efectiva de confiscatoriedad, por ejemplo, en el caso de ajuste por inflación, ha dicho que es confiscatorio. En el fallo Bisotti, a un jubilado le ha dicho que cuando exceda el 33% de las rentas será confiscatorio. Es decir, ha establecido la Corte distintos parámetros, pero en todos los casos hay un parámetro que va entre el 33 en adelante para considerar que es confiscatorio. Entonces yo lo que voy a hacer es medir, si yo lo que estoy pagando es el 5% por una inversión que tengo en el exterior en un título que me genera una rentabilidad del 10% anual, por ejemplo, ahí puedo decir que lo que me está absorbiendo el impuesto es el 50% de las rentas que puede generar ese título. Entonces ahí puedo decir que ese título, ese impuesto puede ser confiscatorio. Y si además le sumo de que en el mismo ejercicio voy a estar pagando bienes personales, tengan en cuenta de que hoy estamos al 16 de diciembre, o sea que dentro de 15 días tengo el vencimiento de bienes personales. Si sumo los dos, que tienen la misma capacidad contributiva, digamos, de la misma riqueza, voy a ver que ese incremento va a ser superior. Y si además a eso le agrego ganancias de cuarta y le agrego otro tipo de gravámenes, eso va a ser todavía mayor. Entonces, de alguna manera yo puedo hacer dos ejercicios. Puedo hacer un ejercicio del impuesto en particular y cómo absorbe la capacidad contributiva este gravamen, y después agregándole los otros, digamos, las otras variables relativas a los otros impuestos que también van a tener vencimiento en el mismo momento, que va a ser, yo creo que este impuesto va a empezar a regir el 31 de diciembre para que el fisco pueda tomar la misma base de bienes personales. Pero bueno, esto es una percepción en función de los comentarios que ha hecho la propia administradora federal. Probablemente suceda, puede pasar que no. Pero bueno, básicamente vamos a tener dos impuestos que pagar en un cortísimo plazo de tiempo que son similares. Después, digamos, pasando el tema de la confiscatoriedad de capacidad contributiva, tenemos el principio de igualdad, que el principio de igualdad es que entre iguales las cargas públicas deben ser iguales. Y ahí tenemos que puede haber una vulneración de este principio desde el momento en que el Estado ha decidido priorizar o gravar con una carga impositiva mayor aquellos bienes que estuvieran en el exterior. Y ahí Coco comentó este caso de que quien tuviera enterrado los dólares va a tener un beneficio respecto de quien los tuviera invertidos en un banco o en una inversión en el exterior. Esto puede generar en principio una violación del principio de capacidad de igualdad, porque vamos a tener igual patrimonio, igual categoría de sujetos, distinto gravamen, únicamente porque uno está en el exterior y otro está en el país. Esto es un agravio. Lo que hay que tener cuidado es que muchas veces la Corte se ha sacado de encima de este agravio con el tema de los fines extrafiscales de los gravámenes. Es decir, cuando yo tengo que el gravamen no está dirigido digamos, a la recaudación, sino por el contrario a desalentar cierto tipo de actividades, yo puedo establecer algunas distinciones que la historia de la Corte ha dicho que todos estos principios de los que estamos hablando, cuando lo que se persigue es un fin extrafiscal, son relativos. Es decir, por darles un ejemplo con el tema de la confiscatoriedad. Si yo tengo que el impuesto
lo que está grabando es la actividad tabacalera, el cigarrillo, ¿no? El consumo de cigarrillos o de cierto tipo de bebidas alcohólicas, y esos impuestos exceden el límite de lo razonable. Muchas veces la Corte ha dicho en ese tipo de casos, decir, no, bueno, pero acá no estamos viendo el tema desde el punto de vista de la capacidad contributiva, sino que estamos viendo al Estado tratando de desalentar algo. Y cuando el Estado trata de desalentar algo, puede establecer un impuesto que sea confiscatorio, que absorba una renta superior al promedio, etc. Entonces acá lo que podría pasar es que venga la FIP y diga, en realidad lo que yo estoy haciendo con esta desigualación es desalentar que la gente lleve los fondos al exterior, porque incluso le estoy dando la cláusula de escape de esta norma, diciéndole, bueno, te liberás de esto si vos ingresás los fondos al país. Entonces ahí, digo, está esa vulneración al principio de igualdad relativa en función de esta cuestión. Y después el tema de la irretroactividad, que no es un principio que esté establecido directamente en el ordenamiento. La Corte en algunos fallos ha entendido que no pueden ser retroactivos los gravámenes, en otros casos ha admitido la retroactividad. Y esto, por eso lo ponemos entre preguntas, entre signos de pregunta por esta cuestión, ¿no? O sea, ¿está también vulnerada la retroactividad? Nosotros creemos que sí. Hay dos parámetros muy claros, y esta irretroactividad está relacionada con el principio de legalidad. Es decir, si yo no estaba grabado, el efecto liberatorio eventualmente de haberme ido del país sin que haya un impuesto establecido en cabeza propia, y que después retroactivamente me quieran imponer una carga fiscal, hay una vulneración al principio de legalidad. No había una norma legal que establezca ese impuesto cuando yo me fui. Lo quieren poner ahora que ya me fui. Entonces ahí vemos el tema que comentaba Coco de la diferencia entre la fecha en que se establece este gravamen. Este gravamen se va a establecer con el criterio de quién fue residente al 31/12 del 2019. Entonces, ahí va a haber una serie de sujetos que se habrán ido del país antes de la vigencia de la ley, que van a estar grabados o alcanzados con el gravamen. Y el otro planteo de agravio contra el principio de retroactividad es el tema de los 180 días. La FIP agarra y pone un lapso de 180 días donde dice todas las operaciones que se hagan en este lapso van a estar bajo sospecha. Es decir, cuando yo haya hecho una operación inmobiliaria, por ejemplo, para la venta de un bien, y me haya desapoderado de parte de mi patrimonio, hubiera hecho una donación para mis hijos de acciones, hubiera hecho alguna cesión de derechos, etcétera, que me permita estar por debajo del gravamen, esta operación va a ser puesta en duda y la FIP podría, realidad económica mediante, tratar de revertir esto. Ahora, esto es discutible desde el punto de vista de que no había una norma que grave ese patrimonio en el momento, y yo voy a poder grabarlo, lo dice la propia norma, desde el momento de la vigencia de la norma, no antes. Con lo cual, lo que yo haya hecho antes, aun cuando la FIP lo pueda poner bajo sospecha, tiene un fundamento para iniciar una discusión. Ahora, para cerrar esto, vemos cuáles son las alternativas de discusión. Primero que nada, todo va a depender de cómo se haga la liquidación de este gravamen. Si va a ser por declaración jurada, como el impuesto a los bienes personales, o que es autodeclarativo, es decir, yo tengo que presentar una declaración jurada y el fisco es el que me va a impugnar la declaración jurada que yo presenté, o va a ser por liquidación administrativa, donde la FIP se va a agarrar de otra declaración, presumiblemente la de bienes personales, para decir, bueno, en función de tu propia declaración de bienes personales, yo te voy a determinar estos gravámenes relacionados con el impuesto a la riqueza. Si, digamos, dependiendo de cómo se establezca esta liquidación de impuestos, van a ser las vías de agravios contra el gravamen. Si fuera autodeclarativo, voy a tener el procedimiento de determinación de oficio, voy a hacer una impugnación ante el Tribunal Fiscal y voy a tener una vía de discusión ahí. Ahora bien, el Tribunal Fiscal no puede declarar inconstitucional ninguna norma, eso lo dice la 11.683, a menos que la Corte lo haya declarado. Con lo cual, hasta que la Corte no declare inconstitucional, el tribunal, aunque esté en contra
del gravamen, no lo puede declarar. Es decir, puede dictar una sentencia donde me diga, sí, tenés toda la razón, pero como yo no puedo declarar la inconstitucionalidad, tenés que pagar. Entonces, paralelamente a esta impugnación, lo que se plantea como alternativa es hacer un amparo o una acción declarativa donde se le pida a un juez que intervenga ab initio para que revise este gravamen y diga si es inconstitucional o no, y eventualmente le otorgue al contribuyente una acción declarativa, una medida cautelar para que el contribuyente pueda discutir sin pagar. Entonces, digamos, este es el escenario. Hay que impugnarlo administrativamente por los canales que establezca la AFIP y paralelamente iniciar alguna otra acción para tratar de conseguir ese efecto de no pago del gravamen mientras lo esté discutiendo. O sea, como alternativa a esto, esta es la opción, si quieren, más riesgosa, porque es la que me lleva, o sea, me estoy llevando puesto el impuesto y no lo voy a pagar. Como alternativa de esto, una opción más friendly, más amigable para discutir, es pagar el gravamen y iniciar una acción de repetición. Y esto es aconsejable quizá para aquellos sujetos que sean, por ejemplo, proveedores del Estado. Es decir, directores de sociedades anónimas que sean proveedores del Estado y que puedan eventualmente encontrarse en el futuro con algún problema para conseguir un certificado fiscal para contratar, para poder realizar algún tipo de operación. La pregunta es, a ver, obligada en esto es, pero Gonzalo, si el que va a pagar el impuesto va a ser el accionista o el director y la sociedad es una persona jurídica, ¿puede haber una incidencia? Y la verdad que en principio podría pensarse que no, pero bueno, no lo sabemos. No sabemos si en el futuro, o sea, nosotros sabemos, por ejemplo, en la última ley de moratoria se establece que si los directores de la sociedad hubieran tenido una causa penal tributaria, no pueden, con sentencia firme, no pueden ingresar las empresas a la moratoria. Y de esta forma, digamos, puede pasar que la situación fiscal del director pueda contaminar a la de la sociedad. Y entonces ahí hay que ser muy cuidadosos, porque, a ver, lógicamente la idea nunca es que poner en riesgo los negocios por no pagar el gravamen. Entonces, en esos casos, quizá la discusión por acción de repetición sea la vía más adecuada de plantear esta impugnación respecto del impuesto a la riqueza. Bien, gracias, Gonzalo. Y como último punto, a modo de conclusión, un minutito, y que vemos como importante remarcar, que será por única vez, creemos que va a ser por única vez, porque si esto se repite en el tiempo, se puede llevar puesto a bienes personales. La verdad que generará una recaudación menor, estamos hablando del 1%, menor al 1% del PBI, menor al 5% de la emisión en el COVID. O sea, realmente esto es más de ideología que de recaudación. Incorpora conceptos que afectan al contribuyente, da lugar a discrecionalidad por parte del fisco, vulnera derechos constitucionales y creo que como corolario de todo esto es que incrementará la litigiosidad sin dudarlos, porque tenemos muchos clientes que están pensando en hacer algo con esto. Así que, como modo de resumen, queremos que se lleven esto como punto de todo lo que charlamos, como resumen de todo lo que charlamos. Dale, la verdad que buenísima, excelente presentación, chicos. Creo que dimos un gran abanico de novedades y oportunidades fiscales, así que lo vi muy dinámico en todos los temas. Así que no sé si hay, Alexandra, por parte de Fundación Libertad, si hay más consultas o preguntas como para que quieran hacer. Si no, mientras tanto, lo que le voy diciendo que lo que podemos hacer es, les propongo de contactarnos con nosotros. Nosotros después tenemos, bueno, quienes estuvieron participando, le estaremos enviando las presentaciones nuestras como para que se puedan contactar con nosotros. Y nosotros la realidad es que podemos ayudarlos, asesorarlos y darle soluciones a los temas que se le estén presentando dentro de su empresa, ¿sí? Así que, bueno, si no hay consultas, damos por terminada la sesión y, bueno, nos estaremos viendo pronto, ¿sí? Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao.
Hasta luego, gracias. Chao.